A ver, la aristocracia barra brava no estaba. No estaba. Que se quedaban los countries en Hudson, en zona norte, y en departamentos de Palermo donde viven. Estaban los sectores marginales o más externos del Paravalancha, que están enfrentados con los capos generalmente, salvo en Chacarita y en Chicago. Chacarita, la barra oficial, convocó. Se los vio. Se los vio Por lo menos, y convocó. A ver, también hay gente que se ponía la camiseta, ¿no? Y que no Al sabemos margen de eso. Pero vos tenías... ¿Por qué insisto con esto de que se podía haber evitado esto? Y coincido con vos en que nosotros los periodistas sabíamos a través de la revisión de redes sociales que la banda gloriosa de Independiente se juntaba en Boulevard de los Italianos y Cordero. De ahí marchaban al Congreso. Habrá imágenes que los de eso también, seguramente. Los 22 triperos al palo de gimnasia, hincha de gimnasia autoconvocados, se sacaron una foto con un trapo, con esa leyenda, en la estación de trenes de La Plata. Que iban la agrupación de hinchas peronistas de River, que convocó. No son las facciones oficiales, salvo en Chicago y Chacarita, que me consta, y esto también lo informó oficialmente el Ministerio de Seguridad de la ciudad, que había el referente de la barra y ex dirigente de Nueva Chicago. Bueno, esto no se está diciendo de este modo. Se lo digo a Guadalupe, a Claudio, a Carlos. Está con nosotros el constitucionalista Cristian Cao, con quien vamos a hablar de los pliegos de los jueces que están en comisión. No se había hablado de esto, Carlos, Claudio. No se habla como habla Gustavo desde hace varios días de quiénes estaban ahí y quiénes fueron a pudrirla. Pero es que lo que es muy notable es que esto, todos los que siguen las barras bravas del fútbol lo sabían perfectamente y parecería que al gobierno lo sorprendió. Esto es lo que realmente casi no tiene explicación, porque lo que estamos discutiendo es lo que pasó después de los hechos de violencia, casi como si uno piensa... ¿Qué pasó? ¿Se dejó que llegaran los hechos de violencia? ¿Alguien estaba esperando que se produjeran? Porque si no, no se entiende. Cristian, ¿quieres decir algo? A ver. A mí me parece que lo que pasó, lo peor que puede suceder es que quede en lo que sucedió el otro día y no se diga más nada. ¿Dónde tiene que llevar adelante la investigación? En el sumario administrativo que tiene que ver. Eso es a los efectos de desafectar o no al personal que intervino y que si eventualmente, por medio de un experto que todavía no hemos escuchado su opinión, un perito, por ejemplo, determine que hay responsabilidades, a partir de ahí se tomen las decisiones. Punto número 1. Punto número 2. La justicia es la que tiene que investigar este tema. Esto no tiene que darse a partir de un debate que puede llegar a tener el presidente, la ministra o incluso en una mesa por los medios. Tiene que ser la justicia la que investigue y a partir de ahí dilucidar las responsabilidades. No son opiniones, ¿no? Esto empezó un día, pero luego es la justicia la que tiene que resolver y delimitar las responsabilidades. No pasó esto por primera vez y en anteriores oportunidades donde pasó hubo responsabilidades. Hubo personas que estuvieron prófugas de la justicia durante mucho tiempo. Todos nos acordaremos del Mortero. Sí. Y en ese caso Sebastián Romero estuvo prófugo de la justicia, en producto Uruguay de la investigación y pedido de captura. Por lo tanto, esto tiene que empezar. Ha empezado con una investigación judicial y en algún momento se van a deslindar las responsabilidades. Graciela, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. No queremos dejar de decir lo que está pasando en el Congreso, puertas adentro. Hablamos ayer en detalle de los escándalos en la Cámara de Diputados, pero vamos a hablar de lo que pasa y lo que pasó en el Senado. Por eso está con nosotros Guadalupe Tagliaferri. Vamos a hablar de García Mansilla. El juez García Mansilla, a ver, el pliego está por allí dando vuelta y dicen, por lo menos los legisladores de Unión por la Patria están muy contentos porque dicen que están muy cerca de ser rechazado. ¿Es así? ¿Está cerca de ser rechazado el pliego de García Mansilla? No lo sé, hay que ir a la sesión y evaluar. Lo que sí es cierto es que el doctor García Mansilla tenía un mensaje del Poder Ejecutivo para ser tratado en el Senado. Lo que pasó ayer fue que se dio un dictamen de comisión para que los dos candidatos de la Corte Suprema, el doctor Lijo, el doctor García Mansilla, sean debatidos como establece la Constitución claramente en el Senado. Y ahí el Senado decidirá si son o no son jueces de la Corte. Vos estás a cargo de la comisión, ¿verdad? Efectivamente. De asuntos institucionales. De acuerdos. De acuerdo. Y supongo que ahí hay opiniones de toda la haya, ¿no? De todo tipo.
Sí, pero con respecto a que el decreto es una medida, el decreto para nombrar los jueces es una medida que lastima el espíritu constitucional, que lastima y baja la calidad institucional de la división de poderes, hay un acuerdo generalizado. Más allá de que lo puedan decir o no, los senadores sabemos cuál es nuestro rol. Porque un poco ofende al Congreso también, ¿no? Que se presente, cualquier presidente que presente los pliegos en comisión, teniendo en cuenta que estaban ahí en el Congreso, además. No es una ofensa personal, bueno, es una ofensa institucional. Exactamente, es la división de poderes, se lastima, se erosiona, se ensucia. La realidad es que el mecanismo es a través del Senado, y sobre todo que estaban los mensajes. Yo no soy de las que creo que la Corte Suprema no podía tomarle juramento a Mansilla. Creo que el decreto, en términos de la letra chica, estaba bien, pero una vez que abrió el Senado, abrió el Senado, y el rol es el del Senado. Guadalupe, y a propósito de esto, ¿qué pasa si la semana que viene el Senado rechaza los pliegos, tanto el del hijo como el de García Mansilla, que juró como miembro de la Corte? Mirá, claramente el del hijo no podría asumir. Exactamente. Que estemos hace un mes hablando de qué pasa, que si sube, que si baja, que si termina, que no termina, es claramente la demostración de que el decreto lastima la certeza jurídica en la Argentina. Y que ahora estemos preguntándonos qué pasa si el Senado lo rechaza. Yo tengo una teoría, entiendo, el doctor lo he leído varias veces. ¿Al doctor Cao estás hablando? Sí, digo. Porque, claro. Mi lectura, pero lo podrá explicar, es una vez que la potestad de decidir dar acuerdo o no es del Senado. El Senado le dice que no, deja de ser juez. No es una posibilidad, no es una fecha de vencimiento cual un yogur. Es como lo mismo, vence el 30. Porque el gobierno sostiene que al haber sido nombrado por decreto, cuando no estaba sesionando el Congreso en el periodo de sesiones ordinarias, debería permanecer a lo largo de toda la legislatura. Esta es la posición del gobierno. A ver, va a estar toda la Argentina discutiendo sobre eso. Eso nuevamente lastima la certeza jurídica y en ese caso además lastima mucho la independencia de poderes, porque claramente el señor Mansilla va a seguir siendo juez porque el presidente lo está bancando. Pero puede pasar. Bueno, pero puede pasar. Pero es peligroso. ¿Puede el gobierno sostener que se quede hasta fin de año? Lo cual puede pasar que los fallos como puede reprimir y decir que la señora es una patotera o que el jubilado estaba... Claro que lo puede hacer. Lo que para mí corresponde, en el caso mío, es marcar lo peligroso que es. Parece una tontera, pero no en parece términos ninguna institucionales es claramente muy grave. Pero además, en cualquier fallo de la Corte en el que vote García Mansilla frente a esta situación de falta de certeza y cuestionamiento legal, podría darse una situación muy paradójica, que la Corte esté resolviendo y que algún voto pudiera resultar nulo. Exactamente. Una cosa que para mí que es importante es, esta no es una discusión de los partidos políticos. Esto no es una discusión de si está bien o no reprimir con golpes y gases lacrimógenos a alguien que piensa distinto porque es un militante. Esto es lo que tiene que ser. Porque hay mucho en estas horas de esta es una movida, Tagliaferri se sumó. No. Yo soy senadora, juré por la Constitución Nacional. Mi honor es defender eso y hacer las cosas cuando están bien, hacerlas bien, y cuando están mal, criticarlas y tratar de modificarlas. ¿Qué corresponde hacer ahora, Guadalupe, con todo este lío que se armó institucional y de competencia entre poderes? Hay varios senadores que han pedido una sesión especial. Corresponde que los dos mensajes de los dos candidatos a la Corte vayan al Pleno del Senado, donde están los 72 senadores, y decidan sí o no. ¿Tiene fecha la sesión especial? No tiene fecha, pero es una potestad de la presidenta del cuerpo darnos esa fecha. ¿Lo tiene que decidir Villarroel? Tiene que darla. No puede... Primero tiene que darla. Tiene que sí o sí acceder al pedido de los senadores. ¿Ella puede decir que no? No puede. No puede. ¿Y cuál sería si no? ¿Puede demorar? Puede demorar 2 días, una semana, no puede. Si no, ¿cuál es la respuesta? ¿Que el Senado va a estar cerrado hasta fin de año? Desconozco, solamente pregunto, como en todos los casos, ¿qué puede pasar? Puede pasar que demore, pero no puede no darla. Tiene que darnos la sesión en algún momento. Lo tengo ahí a Cao con ganas de decir algo al respecto. ¿Qué tiene que pasar, Cao? Y tiene que pasar lo que dice la senadora. Correcto. El Senado de la Nación ahora es el protagonista principal para retomar un asunto que viene desde el año pasado. No hay que olvidar esto. Durante todo el año pasado el Senado de la Nación estuvo tratando 2 propuestas, 2 pliegos por el presidente de la República para ocupar las 2 vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El presidente aprovechó
que el Senado de la Nación entró en receso, es decir, terminaban las sesiones extraordinarias convocadas por él mismo, y en esos 7 u 8 días ventana que tuvo, el presidente aprovechó la oportunidad y designó en comisión 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto no está escrito en la Constitución, pero dado que el trámite natural para la designación de los jueces es el acuerdo del Senado inmediatamente, y a mí me parece muy bien que el Senado de la Nación decida hacerlo, inmediatamente tiene que tratar los pliegos. Si eventualmente, María Laura, si eventualmente rechazara uno o los 2, en mi opinión, inmediatamente deja de ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esa es una opinión de un constitucionalista y de la mayoría de los constitucionalistas, pero también sabemos que el gobierno puede decir no, le doy la potestad hasta fin de año. Bien, ¿cómo argumentaría que un juez que ha sido propuesto pero rechazado por el Senado de la Nación puede seguir dictando, puede seguir firmando sentencias? No resiste, para mí, no resiste el mínimo argumento político, pero hasta jurídicamente tampoco. ¿Por qué? Porque el tratamiento natural de la designación de los jueces es el presidente con acuerdo del Senado. Correcto. Mínimamente quiero saber si Claudio estima qué puede hacer Villarruel con su olfato político. ¿Qué va a hacer Villarruel?